Amada iglesia, amados hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, tengan ustedes muy buenas tardes del día de hoy, siendo el 2 de agosto del año 2020 a las 16 horas con 12 minutos, damos inicio a este estudio o la continuación del estudio de estas dos últimas también semanas que hemos tenido. El estudio del día de hoy nuevamente es los obstáculos para la gran comisión. ¿Cuáles son los obstáculos de la gran comisión, amados hermanos? Ya lo habíamos visto anteriormente, pero nuevamente quiero de manera especial leer otra vez el libro de San Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Y dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así dice su bendita palabra, y esta es la gran comisión de la cual seguimos estudiando y de la cual seguimos nuevamente viendo los obstáculos. El día de hoy tenemos un estudio súper hermoso, súper lindo, pero antes que nada te pido, amado hermano, amada hermana, en el nombre de Jesús, me acompañes en oración y podamos abrir nuestras sagradas escrituras para poder comprender, entender y sobre todo caminar cada día de nuestras vidas más conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra, te agradezco, mi Señor, por cada día de mi vida cuidar de mí, de mi familia, de mi salud, por brindarme la oportunidad nuevamente de podernos reunir aquí a través de este medio, mi Señor, para aprender un poco más de tu palabra. Te pido, mi Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú con tu Santo Espíritu descendiendo en cada mente, descendiendo en cada corazón y sobre todo ayudándonos, Papito Dios, a ser oidores, sí, pero también hacedores de tu palabra. Misericordioso Padre mío, Padre amado, muéstranos el camino adecuado, correcto, por el cual debemos seguir. Y permítanos caminar siempre contigo, mi Señor Salvador Jesucristo. No permitas que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, mi Señor, sino al contrario, Papito Dios. Permítanos hacer las cosas conforme a tu plan y a tu bondad. Gracias, mi Señor, por este precioso tiempo, por este precioso momento. Bendecimos tu amor, tu nombre y tu bondad, y es a través de tu Hijo amado Jesucristo, por quien oramos. Agradecemos y bendecimos tu amor y nos encomendamos en tus manos. Amén. Dice la palabra del Señor, de nuevamente, ¿no? La semana anterior habíamos visto nuevamente el ejemplo del profeta Jonás, ¿sí? Y también habíamos visto el día de hoy, perdón, la semana anterior, también habíamos visto que el primer obstáculo a vencer realmente es nuevamente reactivar, digamos, hasta cierto punto, el amor. O empezar a cumplir el primer y segundo mandamiento. ¿Cuál es el primer y segundo mandamiento de la Escritura con la que se cumple todo lo dicho en los profetas? Pues el primero, amarás a tu Dios con toda tu mente, tu corazón, todas tus fuerzas. Y el segundo, semejante al primero, que amarás a tu Dios como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, partiendo desde ahí, nosotros habíamos dicho que muchos de nosotros no tenemos todavía el amor claro o no sabemos realmente qué es amor, pero lo habíamos ya interpretado la semana anterior y habíamos visto también que en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, todo el capítulo 13 lo habíamos analizado la semana anterior, y decía que todavía existen tres virtudes, ¿no es cierto? La fe, la esperanza y el amor. El mayor de todos ellos, el amor. Y dice que el amor nunca, pero nunca se apagará. Dice que las lenguas cesarán, dice que los tiempos pasarán, pero definitivamente el amor nunca morirá, porque el amor es algo genuino, es algo único, y realmente el amor es propio de Dios. Y todos los que queremos seguir ese camino tenemos que llegar a ese entendimiento de que Dios es amor. Y si nosotros tenemos amor, tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero quiero que leamos algo también bastante importante y bastante interesante el día de hoy. Y quiero que me acompañes al libro de San Mateo, capítulo 24, versículos 12. Tal vez tenemos ya nuestras sagradas escrituras. Entonces, nuevamente, el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y dice así: escucha bien, amado hermano y amada hermana. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
El segundo obstáculo es cuando nosotros, amados hermanos, endurecemos los corazones. Pero ¿cómo se endurecen los corazones o cómo nuestro corazón llega a endurecerse? Recordemos lo que pasó con el pueblo de Israel en su liberación cuando el faraón no quiso realmente soltar al pueblo de Egipto. Perdón, el faraón de Egipto no quiso soltar al pueblo de Israel. Realmente Dios endureció este corazón. Endureció el corazón a tal punto que Dios presentó todas las plagas, 10 en específico, quitándole aún así el primogénito de él, y recién logró, sacar al pueblo. Pero realmente Dios tuvo un propósito en este endurecimiento de corazón, y fue realmente mostrar el poderío, el señorío que tiene Dios, y sobre todo el gran amor que tenía este pueblo de Israel. Pero mira, acabamos de leer en el libro de Mateo 24:12 que dice que van a pasar muchas cosas y que el amor se va a enfriar. Y realmente nos preguntamos, y yo me pregunto, amado hermano, pero ¿por qué decimos que el amor se enfría? ¿Es verdad que el amor se enfría? Y yo te digo, amado hermano, que lamentablemente sí. El amor no muere, pero se enfría. ¿Pero cómo se enfría? Amada iglesia, amado hermano, muchos de nosotros tal vez tenemos conocidos o hemos escuchado alguna historia similar a la que te voy a comentar, que hay hermanos o anteriormente hermanos que pertenecían a diferentes congregaciones, que estaban, digamos, asistiendo a X congregación, iglesia, pero resulta que de un día a otro dejaron de asistir. Dejaron de asistir y ahora los vemos perdidos en el mundo nuevamente, retomaron sus antiguos vicios. No sé si retomaron, no sé, el alcohol, la drogadicción, o solamente el hecho de no querer escuchar de Dios. Hay hermanos que aún siendo cristianos o habiendo sido hermanos de fe por más de 10, 20, hasta 30 años, realmente ha sido un tiempo en el que ellos han dicho y ellos han vivido realmente escuchando la palabra que hemos escuchado siempre, que el tiempo, el final de los tiempos está cerca. No sabemos cuándo, pero está cerca. Recordemos que para Dios un año es como un segundo, como un medio segundo, no sé, es algo tan efímero, tan pequeño, que realmente nosotros decimos y creemos que cuando son 30, 40, 50 años, empezamos a decir, no, este mundo no se va a acabar, realmente Dios no existe, empezamos a enfriar los corazones, empezamos a enfriar la mente, empezamos a enfriar el amor. Y eso es lo que tenemos que tener bastante cuidado, amado hermano, amada iglesia, porque en el tiempo de la apostasía, lo dijo bien el Mateo en su libro que 24, que van a haber muchas señales, pero que a pesar de ver muchas señales, el amor de muchos se va a enfriar. Y cuando el amor de muchos se enfría, inclusive puede llegar la cauterización del entendimiento. ¿Qué es la cauterización? Cuando una persona no siente remordimiento, cuando una persona no siente absolutamente nada, no distingue entre el bien y el mal. Definitivamente eso es lo peor que nos podría pasar y eso existe, pero gracias a Dios estamos aquí todavía llenos de ese espíritu, llenos de ese amor, y este amor no se enfría, no se va a enfriar, pero tenemos que trabajarlo, tenemos que seguir creyendo en esa palabra. Y como les dije, hay muchas personas que han esperado 40, 50 años, o tal vez han vivido tiempos difíciles, tiempos complicados como los que estamos viviendo hoy, y han dicho, bueno, se va a acabar el mundo, pero hasta ahora no se acaba. Entonces muchos han dejado de creer. Muchos hermanos han dejado de esperar y lamentablemente han vuelto al mundo, en donde el mundo lo único que les dice, y sabemos que nuestra guerra espiritual no es contra carne, no es humana, sino es contra las huestes celestiales, contra espíritus de maldad. Y este espíritu de maldad inclusive muchas veces a los mismos cristianos les lanza dardos y les dice, no pasa nada. No se acaba del mundo, no se acabará, estate tranquilo, vive tu vida, disfruta tu vida. Pero lamentablemente hay hermanos que creen eso y vuelven a donde no deberían volver. Pero como les dije, este estudio un poco va a hablar sobre el endurecimiento de los corazones. Pero el endurecimiento de los corazones de aquellas personas que en la antigüedad, en el tiempo en el que Jesucristo estuvo aquí, ya existió este endurecimiento. Vamos a hablar realmente en el libro de Mateo capítulo 23. Vamos un poco a escuchar, como les dije nuevamente, ¿no? El amor no morirá,
el amor nunca muere, porque bien lo dijo, existen tres virtudes, el amor siempre va a prevalecer porque Dios es amor. Y también habíamos hablado la semana anterior un poquito para recordar, ¿no? En el libro de Primera de Corintios capítulo 13, que yo puedo tener los mejores dones, que yo puedo hablar muchos idiomas, que yo puedo ser el mejor dotado, muchas cosas. Pero si yo no tengo amor, nada soy. Sencillamente es eso, nada soy. Y este nada soy es cuando mi corazón se enfría, cuando mi amor se enfría. Entonces, esto es lo que trataba de decir el apóstol Pablo, que él trataba cada día de su vida desde la cárcel, escribir cosas de amor, cosas de misericordia, cosas de bondad. Entonces, él, a pesar de pasar muchas circunstancias, amada iglesia, amados hermanos, porque recordemos que los cristianos, los primeros cristianos empezaron a sufrir la persecución. En esta persecución, no solamente les impedían hablar de Jesucristo, no solamente impedían hablar de la palabra de Dios, sino que muchos cristianos fueron apedreados, muchos cristianos fueron muertos, muchos cristianos fueron crucificados. Y definitivamente el apóstol Pablo era de las personas que fue azotada, que fue golpeada, que fue perseguida, que fue inclusive puesta en la cárcel varias veces. Pero él desde la cárcel escribía en el libro de Corintios que el amor nunca deja de ser amor. Él tenía ese gozo porque bien lo dice en la Biblia, él en la cárcel cantaba, se regocijaba, estaba feliz, pero y a veces nosotros no entendemos que no necesitamos de estar en la cárcel, que no necesitamos de estar presos, digamos, de entre cuatro paredes, porque muchas veces estamos prisioneros aquí, en la mente. ¿Por qué? ¿Cómo nos aprisionamos de la mente? Cuando existen las preocupaciones, dudas, cuando existen los problemas, cuando existe la enemistad, cuando varias cosas, amados hermanos. Pero vuelvo y repito, yo puedo tener el mejor de todos, pero si no tengo amor, nada soy. Sencillamente eso. Y una vez que mi amor se ha enfriado, lamentablemente, empieza el endurecimiento de los corazoes. De ese es el tema que yo quiero hablar. Ese es el segundo obstáculo que debemos vencer, amada iglesia. Vamos a ver. El endurecimiento de los corazones. Pero, ¿en dónde se ve el endurecimiento de los corazones, amada iglesia? Jesús estaba predicando la palabra en el pueblo como nosotros lo estamos haciendo a través de diferentes plataformas nosotros. Pero Jesús se sentaba en el templo y empezaba a hablar a la iglesia, empezaba a hablar al pueblo, ¿no? Y entonces él empezaba a predicar su palabra. Pero habían muchos escribas y muchos fariseos que le tentaban, que le preguntaban, que querían hacer que él se equivoque, que querían hacer que él diga algo contra la ley para acusarlo, para apedrearlo, para matarlo, para crucificarlo, que al final tal vez es lo que consiguieron, pero eso era el plan y el propósito de Dios desde un principio. Nuevamente te invito, amado hermano, abramos nuestras escrituras en el libro de San Mateo, el capítulo 23. Vamos a leer el libro el libro de Mateo, capítulo 23, versículos 8. El versículo 8. Y dice así, escucha bien, amada iglesia: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Es interesante, la palabra rabí significa maestro. Dice, oye, no piensan ustedes que a ustedes se les debe llamar maestros por enseñar. No pidan que se les reconozca como maestros, porque maestro hay uno solo, el maestro fue Jesucristo. Todos aquellos los demás somos hermanos, le dicen la palabra del Señor. Y muchas veces yo conozco, lamentablemente, pastores que cuando uno se le dice hermano, se enoja, se fastidia, se molesta. Y dice, yo no soy hermano, yo soy el pastor, o no sé, yo soy el maestro dominical, muchas cosas. Pero mira, desde la misma congregación a veces tenemos estos ejemplos. Entonces Jesús lo dijo bien claro en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 8. No queramos el ser reconocidos en este mundo. Porque si seremos reconocidos en este mundo, de nada sirve si nosotros no somos reconocidos por Jesús ante el Padre, cuando algún día seamos traspuestos y llevados allá. Pero como les dije, el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 8, lo dijo así: no busquemos ser reconocidos, no busquemos para absolutamente nada, sino al contrario. Veámonos a todos como iguales.
No es que yo soy cristiano 40 años y tú 4 horas, yo soy más que tú, yo soy más puro. No, amado hermano. No, amada iglesia. Ahí cuando nosotros empezamos a hacer esta distinción, empieza el endurecimiento de los corazones. Y cuando empieza el endurecimiento de los corazones es porque el amor se está enfriando. Y más aún, cuando el amor se enfría y este endurecimiento continúa, llega, como les dije, la cauterización del conocimiento y del pensamiento, que eso es lo peor que nos puede pasar como iglesia, como hermanos, como hijos de Dios. Entonces, leamos el versículo 9 y dice así: y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Miren, amada iglesia, es bastante clara la palabra de Dios. Realmente nosotros no tenemos por qué hacernos mayores a nadie, y peor aún en este mundo llamar Santo Padre a alguien aquí es totalmente absurdo. Es totalmente nulo, porque la palabra de Dios dice solamente hay un Padre, hay un Santo Padre, hay un Sumo Padre, y ese Padre es el que está en los cielos. Nadie más en la tierra ni en ningún otro lado tiene esa potestad, sino únicamente Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor Salvador Jesucristo, que también está ahí, ¿no? Entonces, mira, cuando empezamos con el endurecimiento de los corazones, lamentablemente la gente empieza a apagar el amor, y lamentablemente la gente y las personas, hablo así, empieza a alejarse de lo que realmente debería. ¿Y qué debería? Predicar este precioso evangelio, este precioso mensaje de salvación, de que si tú crees, amada iglesia, amado hermano, en Jesucristo, y te arrepientes de todo lo que hiciste, y te bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nueva criatura eres. Y al ser nueva criatura, todo lo malo, no importa qué fuiste en tu vida anterior, no importa lo que eres en este momento, vas a ser renovado, vas a ser cambiado, y seguramente a través de esa preciosa sangre de su Hijo amado Jesús, vas a ser limpiado, vas a ser redimido, y vas a caminar con Él cada día de su vida. Pero, ¿qué pasa cuando empieza el endurecimiento de los corazones? Y tenemos un ejemplo claro, y Jesús empieza a hablar a los fariseos y les empieza a decir: hay, pero no hay de existir o no hay de ubicación, sino hay de una lamentación, porque a Jesucristo le dolía, porque a Jesucristo realmente sentía dolor por esa gente que no quería escuchar. Jesucristo realmente se sentía mal por ellos, y por eso decía: ay, una exclamación de dolor, una exclamación de sufrimiento por aquellas personas que sabía Jesús no querían no querían, perdón, un arrepentimiento genuino, sino solamente querían reconocimiento personal, reconocimiento en la congregación, reconocimiento en las plazas, y eso es lo que no busca Jesús. Entonces vamos a leer nuevamente, ¿ya? En el libro de Mateo 23, capítulos 11. Escucha bien lo que dice la palabra de Dios. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo decimos. Empezamos con esto, y hemos empezado con ejemplos de la propia iglesia. ¿Cuáles son los ejemplos de la propia iglesia? Cuando digo, hay hermanos de 40, 50 años transformados de la fe, y hay hermanos de 4 o 5 horas, que muchas veces ellos se ven como mejores de aquellos hermanos que fueron recién convertidos, y eso no es lo que deberíamos ser. Realmente, si nosotros queremos ser mayor que todos los que están en la congregación, realmente debemos ser el siervo, porque Jesucristo vino acá y nos demostró ese bonito ejemplo de ser siervos, de venir acá a servir, de venir acá a predicar su palabra y no estar buscando el bien, no estar buscando la posición de algo, de uno, sino es matar ese egoísmo y realmente ver por la otra persona. Eso es lo que quería hacer y demostrar, y es lo que nos enseñó para ser cristianos. Entonces, mira, desde el versículo 14 empieza ya la exclamación de Jesús. Empieza ya el dolor de Jesús, empieza ya su sufrimiento, porque Jesús no odiaba a los fariseos, Jesús no detestaba a los sacerdotes de ese tiempo, al contrario, Jesús vino acá por todos, pero él sabía que estas personas no querían cambiar. Estas personas, Jesús sabía que estas personas no buscaban el reino de Dios, sino buscaban su propio beneficio. Entonces él sufría internamente, él decía: ay, ay, pero de dolor, de sufrimiento.
Y eso es lo que queremos estudiar el hoy. El endurecimiento de los corazones. Y dice, bueno, vamos a leer antes que el 14, el versículo 13, y dice, escucha bien, mas, ay, realmente aquí Jesús ya empezó a entristecerse, Jesús ya empezó a sentir en lo profundo de su alma el dolor y dice, ay, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Amados hermanos, cuando empieza el endurecimiento de los corazones, mira que dicen que ellos hacían oraciones largas. Pero esas oraciones largas no eran de corazón, no eran de arrepentimiento, no eran oraciones que realmente sentidas del alma, sino eran vanas palabras, vanas repeticiones. Y Jesús lamentablemente se entristecía y decía, ay de vosotros. Y también decía hipócritas. Amada iglesia, amados hermanos, dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestra propia iglesia global, podemos realmente ser hipócritas cuando nosotros no buscamos el bien común, sino buscamos nuestro propio beneficio. Tengamos mucho cuidado con este endurecimiento de los corazones, porque si nuestros corazones se endurecen, nosotros pasamos a ser como estos escribas y fariseos, es decir, hipócritas. Podemos hacer oraciones largas, podemos hablar aparentemente con amor, pero si realmente no tenemos amor, nada somos, nada tenemos, y lamentablemente lo que estamos predicando y profetizando quedará ahí. No llegará más allá de donde tiene que llegar, que es lamentablemente esta misma tierra. Sí, entonces escuchemos el versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ni dejan entrar a los que están entrando. Pero tú dices, amada iglesia, amados hermanos, ¿cómo? ¿Cómo es que no entran ni dejan entrar si están hablando la palabra de Dios? Sí, pero nosotros conocemos muchas doctrinas, conocemos muchas congregaciones, conocemos muchas iglesias que se están desviando del verdadero arrepentimiento y empiezan a hablar la famosa doctrina de la prosperidad. O hay congregaciones que sencillamente no reconocen a un miembro de la Santísima Trinidad. Entonces, cuando nosotros vemos esto y nosotros leemos la Biblia y cuando nosotros entendemos, decimos, ojo, están enseñando cosas que no están en la Biblia, que tal vez están en nuestra mente, que tal vez están acopladas a lo que yo pienso, pero cuando el amor se enfría, el endurecimiento del corazón empieza. Y cuando el corazón está endurecido, pues no hay nada que lo haga cambiar. Entonces, mira lo que Jesús les decía a ellos, maestros, fariseos, hipócritas, que no dejas entrar ni entras siquiera. Entonces muchas personas están hablando en este momento de la prosperidad. Lamentablemente en este ámbito lamentable que estamos pasando hoy en estos días, hay mucha crisis, hay mucha debilidad económica, pero que hay pastores, digo yo, ¿no? Yo conozco, he visto, hay pastores, hay iglesias que en vez de sumarse a arrimar el hombro, de ayudar al necesitado, él lo único que dice, este es el tiempo final, si no has hecho tu ofrenda, hazlo ahora para que sea multiplicada al 20, al 30, al 40, al 100%, y sobre todo Dios verá tu ofrenda, y sobre todo serás prosperado en esta tierra, y te salvará. Amada iglesia, nadie dijo que por ofrendar más, ofrendar menos, obviamente, ojo, no digo no ofrendar, porque la ofrenda es bastante interesante cuando la entendemos, pero no significa que con mi ofrenda yo voy a ser salvo. No significa que solamente ofrendando los domingos o reuniéndome los domingos ya tengo la salvación comprada. Amado hermano, estamos equivocados. Esa doctrina de la prosperidad está totalmente errada. Está totalmente equivocada. Hoy estamos en un tiempo de amor y de arrepentimiento. El amor de Jesús y el arrepentimiento nuestro hacia Él. Esa es la verdadera doctrina que tenemos que aprender a predicar y las palabras y las pisadas del Señor Jesucristo que nos dejó enseñando. Sigamos leyendo en el versículo 15 y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho,
la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Amado hermano, amada iglesia, dice que en este mundo, en este momento y también en el Antiguo Testamento, hay esta persona hipócrita que busca ser un prosélito. Perdón, pero ¿qué es un prosélito? Dice que un prosélito es aquella persona que no creía, digamos, o escuchaba, pero no seguía una X religión. Lamentablemente estamos hablando de religiones, eso es lo que dice la definición del diccionario. Prosélito es aquella persona que se vuelve a una religión o cree en, perdón, valga la redundancia, cree en una creencia y se aferra a ella. Pero miren lo que dice acá. Ustedes recorren mar y tierra para hacer o convertir a una persona aparentemente del mundo hacia la religión que ellos creen pertinente. Pero una vez que él se ha convertido, lo hacen 2 veces peor que lo que no eran antes de haber conocido la palabra de Dios. No digo la palabra de Dios en este caso, sino la palabra de estas personas que están recorriendo y están diciendo palabras únicamente que les satisfacen a ellas. Entonces, amado hermano, mira que cuando el corazón empieza a endurecerse, a nosotros no nos, bueno, lamentablemente a las personas no les va a importar hacer daño a otra persona. Lo único que les va a importar es que cada día mi congregación siga creciendo, que la ofrenda siga creciendo, y yo, pues bien, gracias. Hablaré solamente de la prosperidad, 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 y realmente del evangelio, de la palabra de Dios, no voy a hablar. ¿Por qué? Porque puede ser que muchos se sientan ofendidos, muchos, y lamentablemente la palabra de Dios, recordemos, amado hermano, que dice que es una espada de doble filo, que hiere si es que no la usas bien, y que hiere a aquella persona que realmente necesita ser herida y transformada. Pero mira cómo ellos usan esta palabra, los hipócritas, estos fariseos. Ellos dicen que ellos hacían varios nuevos seguidores, pero no para Cristo, sino para ellos. Y con ellos lamentablemente los hacían peores. Entonces Jesucristo se dolía en el corazón, se arrepentía y decía, ¡ay de vosotros! O sea, y nosotros tengamos cuidado porque puede ser que Jesús también nos diga, ¡ay de vosotros! Porque si nosotros no predicamos el verdadero evangelio y solamente predicamos las partes hermosas de la Biblia que decimos solamente hay salvación, pero decimos que para esta salvación hay que dejar el antiguo hombre. Hay muchas congregaciones, lamentablemente, que yo he escuchado que inclusive para participar de la Santa Cena dicen no es necesario que esté bautizado. Bueno, ¿no? Entonces, pero bueno, pues la ofrenda no importa, coge la ofrenda con que venga ya. Amada iglesia, cuidado que caigamos en ese error. Aquí hay que decir las cosas claras y aquí hay que decir que si nosotros queremos seguir a Jesucristo, hombre, como Él vino acá y fue llevado y traspuesto al cielo, tenemos que predicar el evangelio que Él nos enseñó. El evangelio es dejar la vieja naturaleza, dejar el pecado a un lado y realmente arrepentirnos, hacer un cambio y creerle. Y no ser hipócritas como lo fueron en este tiempo. Y dice también el libro de Mateo capítulo 24, el capítulo 16. Ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Amada iglesia, vamos a leer después la palabra de Jesucristo, pero es muy cierto lo que dice acá. Muchas veces nosotros pensamos que solamente ingresando a la casa de oración, estamos ya cumpliendo el papel, el rol del cristiano. Pero dentro de la casa de oración, cogemos el celular, empezamos a revisar, estamos en el Facebook, estamos en el WhatsApp, estamos en cualquier otra cosa, menos en escuchar la palabra de Dios. Pero cuando el pastor pregunta algo, no es que tengo la Biblia aquí descargada. Hay hermanos que sí lo hacen, hay hermanos que no lo hacen, solamente nosotros nos conocemos, sabemos lo que hacemos, pero mira lo que dice aquí. Es más o menos como ellos, ¿no? Ellos decían, si juras por el templo, no pasa nada, pero si juras por el oro que hay dentro del templo, te haces deudor. Te haces deudor y si no cumples lo que ofreciste, no cumples lo que prometiste, tienes que pagar lo que tú dijiste. Démonos cuenta cuánta hipocresía había en este tiempo. Pero eso era porque los corazones estaban endurecidos. El corazón de ellos buscaba únicamente su propio deseo.
no buscaba el deseo de Jesús, no buscaba el deseo de Dios sobre todas las cosas. Y escuchemos lo que decía Jesús a estas personas en el versículo 17 del libro de Mateo 23. Dice: insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Y aquí lo dice claramente, amada iglesia, amado hermano. ¿Qué es más importante? ¿La casa de oración? ¿Estar dentro de la casa de oración? ¿O realmente estar al frente de quien habita la casa de oración? ¿Y quién habita la casa de oración? Nada más y nada menos que el mismo Dios, que su mismo Espíritu Santo que está aquí rondando entre nosotros también está ahí presente cada día. Entonces, eso les decía Jesucristo, ¿no? Y les decía, ¿qué es más? ¿Qué es más importante para ustedes? ¿El templo realmente? ¿O el oro que está en el templo? Porque recuerden que el oro y la plata, ¿de quiénes son? Es de Dios. El oro y la plata es mía, dice la palabra de Dios. Y mire que nosotros tal vez estamos cayendo en el mismo juego. No digo los que estamos enseñando tal vez, pero sí los que asistimos muchas veces a alguna diferente casa de oración. Creemos que por estar en la casa de oración hemos cumplido el papel y el rol cristiano, y eso no es. Entonces a nosotros nos dicen guías ciegos. ¿Por qué nos dicen guías ciegos, amada iglesia? Porque muchos de nosotros, cuando creemos de la palabra de Dios, nosotros invitamos a ciertas personas a las congregaciones, y una persona va a la congregación y nosotros decimos, he cumplido. La persona que estaba afuera entró, pero nosotros realmente no le estamos guiando. Porque ¿de qué serviría si una persona X entra a la congregación por primera vez y te ve a ti en el dichoso celular? Te ve a ti conversando con el hermano de al lado, ni siquiera de la palabra de Dios, sino de cualquier otra cosa. ¿De qué te serviría? De nada. ¿Y en qué te conviertes? Pues lamentablemente sí, te conviertes en aquel guía ciego que Jesús dijo, ay de vosotros. Amada iglesia, vamos terminando. Y dice en el versículo 18, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Lo que llamamos actualmente la doctrina de la prosperidad. Ora con fervor, ofrenda con fervor, y esto se te va a devolver. Pero no decimos, lamentable hermano, aléjate del pecado, aléjate de ese vicio, aléjate de esa vida. A eso muchas congregaciones no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no quieren perder miembros. Si tú no te alejas del pecado, si tú no te alejas de lo que te hace daño, si tú no te alejas de lo que es detestable a los ojos de Dios, podrás ofrendar todo lo que tú tienes, pero de nada va a servir, porque tu corazón ha sido endurecido. Dios no necesita el dinero porque Dios es dueño de todo. Pero nosotros somos guías ciegos y necios. Y lo dice así la palabra de Dios, porque estas congregaciones están buscando ese propio beneficio. Y Dios no quiere eso, Dios no le gusta y no le agrada eso. Amada iglesia, si nosotros ofrendamos, hagámoslo de corazón, porque sabemos que esta ofrenda va a ser distribuida en 3 actividades importantísimas, que es la evangelización, edificación, ayuda santa a los mutuos. Ayuda a los mutuos, a los santos. Pero si nosotros ofrendamos y no cambiamos de vida, lamentablemente esta ofrenda no va a ser bien recibida. Como les digo, amada iglesia, tenemos que ser realmente duros con estas palabras para que nosotros no seamos estos guías ciegos que Jesús hablaba y decía, hipócritas. Nosotros no debemos ser así. Nosotros debemos tener este amor. Y tratar de, si nuestro corazón está endurecido, tratar de transformarlo, tratar de nuevamente volver a su presencia y hacer las cosas conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Dice también, pues el que jura por el altar, jura por él. Y el que jura por él y por todo lo que, y el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en el altar.
Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Y quién lo habita? Sabemos la palabra y es Dios. Y dice también en el versículo 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. Y el que jura, y por aquel que está, a ver, perdón. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ojo, amada iglesia, lo que yo dije, ¿no? No estoy diciendo, hermanos, dejen de ofrendar, eso ya no sirve, eso ya no vale. Ojo, yo no lo dije eso. Yo no quise transmitir ese mal mensaje. Pero solamente quiero nuevamente volver a leer para que entendamos y que no se malinterpreten las palabras que dije anteriormente. Y dice en el versículo 23, ay de vosotros, fariseos, escribas, hipócritas, porque diezmáis. Mira, ellos diezmaban, ellos ofrendaban. Dice que ellos ofrendaban menta, eneldo, incienso. Y dice, y ellos ofrendaban. Pero, escucha bien, y dejáis lo más importante de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Amada iglesia, cuando en tu congregación se deje de hablar de la fe, de la justicia y la misericordia, hay problemas. Y solamente escuchamos hablar de la ofrenda, hay problemas. No dice Dios que dejemos de ofrendar, pero dice claramente que esta iglesia donde tú asistes, la congregación a donde tú asistes, el templo donde tú asistes, debe hablar realmente de esta fe. ¿Esta fe en qué? No en lo material, no en lo vano, sino en lo espiritual y sobre todo en el dulce y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué llamamos fe? Porque creemos en lo que no hemos visto, creemos en la palabra de Dios y no creemos cualquier cosa, creemos lo que dice la bendita palabra del Señor. Y dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer de aquello. ¿Qué significa? Si tú vas a ofrendar, si tú vas a diezmar, también tienes que hacer justicia, también tienes que hacer misericordia, también tienes que tener fe. Si tú no tienes estas cosas complementarias, podrás hacer todo lo que estás haciendo y de nada servirá. Eso es lo que Dios nos decía y eso es lo que tenemos que hacer. Ojo, el endurecimiento del corazón nos vuelve hipócritas y eso hay que controlar, eso hay que dejar, ¿sí? Y también dice por final, el versículo 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El 25, ay de aquel de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Amado hermano, no hay más que decir. Si yo hablo palabras que son agradables, si yo hablo cosas dulces, si yo hablo cosas hermosas, pero mis actos no lo acompañan, mi forma de ser no lo acompaña, estoy siendo como estos hipócritas fariseos. Porque cuelo el mosquito y me trago el camello, es decir, yo no predico con el ejemplo, sino únicamente con la palabra. Y eso es lo que no debemos hacer. Ahí somos hipócritas. Amada iglesia, en el nombre de Jesús espero que este mensaje te haya llegado, te sea de gran bendición y pueda llenar tu vida. Y dice, bueno, si nosotros leemos todo nos va a faltar tiempo seguramente. Me encantaría hablar mucho, pero somos así, somos humanos. Tal vez los primeros 15, 20 minutos pusimos toda la atención del mundo, capaz que en estos minutos ya no, pero te dejo esa gran comisión de ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sobre todo, no dejes que este amor se enfríe, no dejes que el amor se enfríe, porque si se llega a enfriar, va a ser muy doloroso para nosotros. Solamente quiero terminar con esto. Hemos aprendido que el endurecimiento del corazón no trae nada agradable a Dios, que es detestable a los ojos de Dios. Y vamos a leer nuevamente el libro de Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hemos dicho que si se enfría, se endurece el corazón. Amada iglesia, no permitamos que esto suceda. Y también dice el versículo 13,
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Recuerden que nosotros empezamos este estudio diciendo que hay mucha gente que está pidiendo señales. Señales y dicen, bueno, queremos saber si es que se va a acabar el mundo, no se va a acabar, queremos saber si es que queremos, si podemos y tenemos que todavía continuar así predicando esta palabra. O tal vez muchos dirán, son 40, 50 años y hasta ahora nos acaba el mundo y bueno, entonces vuelvo al mundo. Entonces no. Recuerda que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pedía señal, señal no será dada, sino la del profeta Jonás, que también ya la hablamos, ya la leímos tal vez. Eh, y también hablamos que el primer obstáculo para esta gran comisión que nos dejó Jesús es que muchos de nosotros no tenemos amor. Y si no tenemos amor, nada somos. Podremos ser muy inteligentes, pero si no tenemos amor, somos como un metal que resuena, es decir, vacío. Eh, pero también decía que hay tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos es el amor, significa que el amor nunca se va a morir, pero sí se puede enfriar. Y cuando se enfría, se endurece el corazón. Y cuando se endurece el corazón, pues lamentablemente nada somos. Sí, tenemos lamentablemente este problema y volvemos a ser hipócritas y volvemos a ser como estos fariseos que solamente vivían para ellos. No busquemos ser reconocidos, no busquemos nuestro bien, busquemos el bien común, como había dicho desde un principio, y venzamos estos obstáculos. No veamos este obstáculo como algo imposible, porque recuerda la palabra de Dios, dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, apeguémonos y confiemos en sus fuerzas. Dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas y empecemos a actuar en las fuerzas de Dios. Y dice, el versículo 14 del libro de San Mateo capítulo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Habíamos dicho cuando va a venir el fin del mundo, pues cuando esta palabra sea predicada en todo el mundo. ¿Y cuándo queremos que sea predicada esta palabra en todo el mundo? Nosotros tenemos esa gran comisión. Tenemos que llegar a todo el mundo. Y todo el mundo no significa que tú tengas que hablar con los miles y millones de personas que existen acá, sino al contrario. Empezar con aquellos, con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu próximo. ¿Quién es tu próximo? El que está más cerca de ti. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus hijas, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus hermanas, pueden ser tu esposo, pueden ser tu familia, pueden ser tus amigos, pueden ser tus compañeros de trabajo, pueden ser tus vecinos. Cuando tú haces esto, la palabra de Dios se riega. Y cuando se riega, empieza a brotar este amor. Gracias, amados hermanos, por compartir este precioso momento conmigo. Dios mediante nos volveremos a ver en otro momento y seguir un poco más aprendiendo de esta gran comisión. Así también como empezamos, te pido, amado hermano, terminemos en oración. Cerremos los ojos y pidamos. Bendito Dios, soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador de los cielos y la tierra. Te agradezco por haberme dado esta preciosa oportunidad de poder compartir tu palabra, mi Señor, porque lo que se ha predicado hoy no es la palabra mía, sino es tu palabra. Es tu precioso mensaje. Y te pido, mi Señor, que este mensaje haya llegado a aquella persona que lo necesita. Y que sea, papito Dios, sembrado como una semilla de mostaza. Que al ser la semilla la más pequeña de todas, llega a ser la hortaliza más grande, papito Dios. Y te pedimos que este amor y esta semilla sea tan grande que nosotros podamos compartir tu palabra y lograr cumplir esta gran comisión con aquellas personas que estén a nuestro alrededor. Papito Dios, porque tu amor es perfecto. Queremos perseverar hasta el fin, queremos ser salvos, queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas conforme a tu plan y a tu bondad, misericordioso Padre mío, Padre amado. Nuevamente te le pedí también, papito Dios, porque esta palabra impacte las vidas, impacte los corazones y podamos seguir a tu presencia. Mi Señor, te agradezco por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que sigues haciendo, porque cada segundo nos acompañas. Y también, mi Señor, en este momento tan difícil que estamos viviendo, tanto económico como social, papito Dios, a través de esta pandemia, mi Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, que tu pueblo, que tu iglesia global sea protegida, si hay aquellos hermanos que están enfermos, sean curados, mi Señor, que sean alimentados a través de tu preciosa palabra, porque dicen en tu misma palabra que no hay mejor cura que tu palabra. Entonces, si queremos ser salvos, vamos a escuchar tu preciosa palabra, vamos a escudriñarla. Y también, aquellos hermanos que no estén enfermos, protégelos, guárdalos, cuídalos, mi Señor, y ayúdanos a todos, mi Señor, a caminar unánimes en una sola fe, en un solo ser. Te agradecemos por todo, y es a través del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo porque oramos. Agradecemos y bendecimos tu amor y nos encomendamos en tus preciosas manos. Y te decimos a viva voz. Amén y amén. Gracias, mi amados hermanos, gracias, mi amada hermana, por haberme acompañado en este estudio. Recordemos nuevamente
Mucha gente está pidiendo señal. Señal se la dio a través del profeta Jonás. Dice que nosotros tenemos una gran comisión que es predicar la palabra de Dios. Esta palabra de Dios dice que nosotros debemos ser inteligentes y todo, podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Dice que por la maldad de este mundo el amor de muchos va a llegar a enfriarse, pero de nosotros depende no endurecer los corazones y no ser hipócritas. Entonces, mi amado hermano, te invito a que sigamos con esta gran comisión, a compartir el amor de Jesucristo, a compartir esta preciosa misericordia, esta preciosa salvación a través del arrepentimiento y bautismo. Que Dios te acompañe, que Dios te guíe, que Dios te guarde en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Un gran abrazo a la distancia. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana.